Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias al Tarot. El día de hoy contaremos una historia súper interesante y con muchísima reflexión. A esta historia la vamos a titular Como mis padres me vendieron. Esta historia sucedió hace muchos años y por lo que nos cuenta la persona que nos envía la historia, pongámosle a esta persona, esta mujer tan interesante y maravillosa, Andrea. Digámosle Andrea. Resulta que Andrea nace en una comunidad indígena al norte del país, de X país, ¿vale? Es en Latinoamérica esta historia. Resulta que ella nace en una comunidad indígena donde pues de alguna u otra forma sus padres deciden aislarse de la misma comunidad y buscar su propio camino o rumbo para buscar un mejor futuro para sus hijos. Resulta que en algún punto de la vida una de sus familiares hacía parte por parte paterna, de los papás de Andreita, decide decirles a sus padres, ¿por qué no me envían la niña a mi casa, ya que le queda más cerca al colegio, de pronto tiene una mayor estabilidad para que la niña no se esté transportando tan lejos de donde ellos vivían a su escuela, pues para recibir su educación? Los papás de Andrea no le vieron ningún inconveniente. Decidieron entonces decirle que sí a esta tía, vamos a ponerle Pepita. Sí, Pepita, no te preocupes, nosotros te podemos enviar la niña, con la intención de que la niña no se trasladara tan lejos de su casa a su escuela y, digamos, fuera más cómodo para la niña. Resulta que al iniciar duró un mes o 2 meses Andreita con Pepa, su tía, y las cosas iban bien. Resulta que esta señora Pepa, la tía de Andrea, convivía con muchas más personas, con su esposo, con sus hijos, con más familiares del esposo de ella. Resulta que de un momento a otro, esta historia de pasar de un buen momento pasa a una situación supremamente terrorífica. Y es que resulta que Andreita no pudo volver a la escuela porque su tía Pepita decidió no permitirle volver a estudiar. Recordemos que Andrea en ese momento tendría más o menos unos 7 o 8 años. Empieza a hacer los quehaceres de la casa, empieza a ser la persona que empieza a colaborar con los aseos de la casa siendo una niña. Resulta que su tía Pepa, cuando ella llega, Andrea llega a la casa de su tía, ella vivía cómodamente en un cuarto que le habían colocado para la niña, para que viviera ahí. De un momento a otro, Andrea ya no vive en esa habitación que le habían acomodado, sino empezó a dormir en el cuarto de San Alejo, en el cuarto de trastes. Ella cuenta que dormía en un colchón aislada de la casa. Un día, infortunadamente, uno de sus familiares, hijo de su tía, primo de ella, decide tomar de alguna u otra forma a Andreita carnalmente y abusa de ella. Después de este trágico incidente, Andrea lo comenta a su tía, le dice qué es lo que estaba sucediendo y su tía la bufetea, la insulta, la denigra. Realmente empieza a suceder en su vida una catástrofe fuera de que tristemente pues abusaron de ella. También su tía empieza a recriminarla y a decirle un poco de cosas horribles. Su tía, sin más pensarlo, decide tomar una decisión que cambia radicalmente el rumbo de Andrea. Resulta que esta señora, cosa que sus otros familiares no sabían, y resulta que ella se dedicaba a trata de personas hacía muchos años. Esta señora, en retaliación de lo que Andrea le comentó, de lo que había sucedido con uno de sus hijos, decide venderla. Y esta niña, a su corta edad, ya teniendo más o menos a los 8 años, empieza a trabajar como trabajadora sexual. Entonces, resulta que ella la trasladan a los papás de Andrea, y ustedes me pueden decir, Luna, ¿y los papás de esta niña? Pues resulta que la señora Pepa, o la tía Pepa, decide crearles una mentira que supuestamente la niña había decidido escaparse con un vecino y que se había enamorado y que ya no tenía ni idea dónde estaba la niña. La niña la trasladaron al sur del país para explotación sexual. Esta niña estuvo bastantes años de su vida en esta situación tan complicada y un buen día ella decide escapar. Andrea escapa ya más o menos por lo que ella narra en su historia, como a los 15, 14 años logra escapar de esta red y empieza a vivir en la calle. Ella empezó a vivir en la calle, a tristemente pues caer, digamos, como en muchas cosas que tienen que ver con sustancias ilícitas, empieza nuevamente a recaer
en vender su cuerpo porque ella decía que no tenía otro tipo de alternativas para subsistir. El buscar a sus padres no era una opción, porque en algún punto ella decide contactar a uno de sus familiares que vivía con los papás de ella y la recrimina, diciendo que ella se lo había buscado y que ella era la causante de todas sus desgracias. Andrea empieza a conocer otra faceta de su vida y es que empieza a trabajar en diferentes casas, siendo señora del aseo. ¿M? Empieza a vivir en diferentes casas, ayudando como en este tipo de cosas. Y Andrea descubre que tiene una pasión culinaria. Es una mujer que también nos narra en su historia que le encanta cocinar, que algo que le nutre el corazón es cocinar para otras personas. Siente que de alguna u otra forma alivia su corazón cuando cocina rico para alguien. Empieza a descubrir esta pasión tan bonita que es la cocina, pero aún así ella nunca asistió a terapia, ella no pudo buscar ayuda, pues porque obviamente les sigo contando, ella nos cuenta en su historia que en ese momento la terapia no era que se hablase mucho en su época, no era como un tema que fuera cotidiano, más bien era bastante tabú, y ella decide resguardarse dentro de sí misma y guardar y guardar y guardar y seguir recopilando un montón de sufrimiento y de historias bastante duras y difíciles. En algún momento, siendo trabajadora frente al ámbito doméstico, decide montar su propio negocio. Resulta que al montar este propio negocio las cosas van marchando bien, ella siente que la está logrando, que está saliendo adelante, que las cosas en su vida por fin encuentran una luz de esperanza y en este punto, al colocar su propio negocio frente a un restaurante, decide darse la oportunidad de establecer un vínculo, relación, pareja con un hombre. Una persona que aparentemente era un buen hombre, aparentemente era un hombre que la apoyaba, que quería culminar sus sueños con ella, que quería ayudarla a emprender. Ella decide casarse con esta persona y resulta que esta persona no era la persona que al principio se le presentó. Resulta que este hombre, coloquémosle un nombre, digamos que se llama Javier. Resulta que Para que no te pase a ti lo que nunca creíste que podía pasar, no te puedes perder Historias al Tarot, donde todo es posible. Escuchémonos en las redes sociales de Dance Moon, en Facebook, Instagram y TikTok. Síguenos también en nuestras páginas oficiales, Dance Moon. Javier al principio era un hombre bastante atento con ella, es una persona que se dedica a las fuerzas públicas, no voy a decir más o menos a qué rubro de las fuerzas públicas se dedica, pero se dedica a las fuerzas públicas. Y entonces resulta que ese hombre, de un momento a otro, la empieza a recriminar, le empieza a decir que ese restaurante no le va a servir de nada. Ella, en un momento de su vida o de su relación, decide contarle su historia de vida y este hombre, en vez de ser empático con ella y apoyarla y buscar una alternativa, pues para que esa mujer drenara un poco su dolor, empieza a recriminarla y empieza a utilizar la confesión que ella le hace de su propia vida de manera negativa. Este hombre empieza a utilizar lo que ella en algún momento le comentó, en momento de no solamente de secretos, sino también de soltar un poco como esta avalancha tan gigante que lleva sobre sus hombros. Ese hombre empieza a utilizarla y empieza a decirle que la que nació siendo Pi nunca va a dejar de ser Pi. ¿Mm? Entonces, esa mujer, pues claro, está pasando por un momento supremamente complicado. El negocio de un momento a otro empieza en pique, las cosas no le empiezan a salir bien, tuvo que cerrar su negocio. Este hombre, Javier, empieza a decirle, tienes que quedarte en la casa, yo necesito que tú me ayudes, yo soy el proveedor, entonces te necesito en la casa. Ella, ni corta ni perezosa, le dijo, listo, perfecto, yo te empiezo a ayudar ya que tú eres el proveedor, yo te tengo la casa limpia, te tengo la comida lista, todo perfecto. Pero ella es una mujer que siempre ha buscado por sí misma desde que es muy pequeña. Entonces, claro, descubre que puede trabajar en un hotel muy cerca a donde ella vivía con él y empieza a trabajar ahí. En las horas de la tarde, ella decide empezar a trabajar en este hotel para colaborar, lavar, planchar, en lo que sea, empezó a trabajar ahí. Trabajando ahí conoce a otra mujer que le vamos a colocar Lupita. Resulta que ella conoce a Lupita y Lupita se vuelven muy, muy amigas y mi amiga para arriba y mi amiga para abajo. Lupita también era una mujer casada, pero ella ya tenía hijos. Resulta que Lupita empieza a frecuentar mucho la casa de Andrea, mucho la casa de Andrea y entonces compartamos y que tu esposo y que el mío y que bla, bla, bla. Sin hacerles el cuento más largo,
Andrea descubre que Lupita era amante de su esposo Javier. Y esa mujer, recordemos que ella tiene una historia de vida muy difícil y muy fuerte. Y resulta que ella los descubre, esto no terminó para nada bien. Aquí hubo demasiada agresión de parte y parte. Cuando ella descubre esta infidelidad, lo descubre por medio de un vecino. No es que haya sido que ella haya llegado y los haya encontrado, no. Ella ya sabía por un vecino que le había comentado que este hombre le era infiel con su amiga. ¿Por qué los vecinos le contaron? Me pueden ustedes preguntar. Resulta que los vecinos de ella, y algo que me parece bueno y empático de parte de algunos vecinos, es que no puede decir, no, es que mis vecinos son muy metidos o mis vecinos me quieren hacer la bien posible. No todos los vecinos son malos y uno debería ser un buen vecino o vecina. Resulta que los vecinos de Andrea se venían dando cuenta hacía un par de meses que Javier la golpeaba, que ella sufría violencia intrafamiliar. Y ellos llamaban a las autoridades, hablaban con Andrea, le decían, mira, ese hombre no te conviene, tú eres una buena mujer, déjalo, estás a tiempo, puedes contar con el apoyo de nosotros, mira, tal. Pero pues ella seguía con la idea de que cuando uno se casa para toda la vida. Y uno asume los demonios internos de su pareja. Resulta que cuando ella los descubre, toma la decisión de separarse, toma la decisión de irse, se va a otro país. Y aquí empieza algo interesante en su vida. Resulta que esta mujer empieza a buscar ayuda, ella empieza a buscar una luz de esperanza en su vida, se apoya de profesionales, busca terapia, empieza a decir, sé que no es un camino sencillo, pero sé que voy a salir adelante. Para no hacerles la historia, resulta que ella establece nuevamente un nuevo negocio, un nuevo restaurante y dice, no importa, yo puedo contra abierto mar y María, yo puedo con todo. Coloca su primer restaurante y le empieza a ir muy bien. Y empieza a apoyarse de varios latinos, que uno tiene que tener esto muy claro. Sé que otras personas de otras nacionalidades son bastante agradables, son personas confiables, pero sobre todo el latino nosotros tenemos algo y es muy bonito, que somos personas que nos gusta como esa chispa, como el carnaval, como la risa, una buena sonrisa, atender muy bien al cliente y empieza a decirle, quiero dar la oportunidad a personas que también tengan como una historia similar a la mía, pues para que nos complementemos y nos ayudemos en todo. Pues resulta que ella le empieza a ir muy bien en su negocio, en su primer restaurante. De ese restaurante monta otros 5 más en diferentes ciudades del mismo país extranjero donde ella se va a vivir. Las cosas en su vida empiezan a salir muy bien. Empieza a hacer una evaluación de su vida por más cosas duras por las cuales que tuvo que haber pasado y dificilísimas. Encontró una luz de esperanza y saber que dentro de sí misma existe un poder y una iluminación celestial. Y ella, en la narrativa, en su carta, también nos cuenta que gracias a ello, ella encontró una luz de esperanza hacia sí misma, que uno no depende de absolutamente nadie para salir adelante. Y no solamente para salir adelante, sino para saber que en uno mismo también puedes encontrar fortalezas y cosas maravillosas. Que uno nunca debería rendirse frente a los sueños y las ilusiones. Y algo muy importante que ella quiso dejar de mensaje en esta historia. No confíen en todo el mundo. No confíen que es que su hermano, su familia, sus tíos, sus hijos, porque al final del día tú no conoces lo que esta persona lleva en su corazón. Tú no sabes si es esta persona en la cual te puedes apoyar, es una persona de fiar, y mucho más cuando uno habla de un menor de edad. Hoy en día ella perdonó esta historia o esta parte de su historia que tiene que ver con el ámbito familiar a la única persona, por lo que ella cuenta en su carta, a la única persona que habla con ella es con su mamá. De resto de su familia ya no le interesa volver a saber nada de este tipo de personas porque no le aportaron nada bueno, porque nadie le creyó, porque la revictimizaron una y otra vez, se burlaron de ella y no vale la pena. No vale la pena seguir escudriñando o seguir llevando odio en su corazón porque al final del día se lastima a sí misma. Entonces, este fue el story time del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes quieren que le dé voz y vida a cada una de sus historias, con el mayor gusto, mis amores, me pueden escribir a historiasaltarot@gmail.com. Con el mayor gusto narraré sus historias. Si ustedes quieren que sean anónimas, se hará así. Les envío miles de bendiciones. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo y recuerden que esto fue Historias al Tarot.